Para los que no nos conocen, a mí y a mi esposa y a mi familia, pues nosotros pertenecemos aquí, ¿verdad? Amistad familiar, hace 23 años más o menos que llegamos a este lugar y pues ya pasó tiempo, ¿verdad? Ahora ya tenemos 10 años viviendo en Estados Unidos, aquí cerca, pasando la línea en el Valle Imperial, específicamente en el centro, y seguimos trabajando, ¿verdad? Bajo la cobertura de nuestro pastor Aurelio e Ivonne. Y Dios puso en nosotros una visión de ir y establecer iglesias en todo el Valle Imperial, y hemos llamado la Nueva Decápolis. Acuérdense que en el Evangelio, cuando se menciona la palabra Decápolis, se menciona una región de 10 ciudades, y el Valle Imperial es una región de 10 ciudades. Entonces nosotros la hemos denominado la Nueva Decápolis, y estamos orando, ¿verdad?, para que la palabra llegue a ese lugar. Eso quiere decir que Dios tiene siempre un propósito, ¿verdad? El propósito no era nada más que nosotros fuéramos a vivir y a trabajar en Estados Unidos, sino que el propósito, Dios tenía un doble propósito, y es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros en nuestra vida. Hace 7 años abrimos la primera congregación en Calexico, y hace 4 años Dios nos permitió abrir la segunda congregación en el centro, California. Y Dios sigue mostrando su propósito, y ha puesto en nuestro corazón abrir ya la tercera congregación para el próximo mes. Ya tenemos ya casi todo listo para arrancar el próximo mes, y la cuarta congregación en Brawley para el próximo año. Así es que Dios tiene grandes cosas preparadas para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer cada uno de nosotros pues es buscarle, conocerle y saber precisamente lo que Dios tiene para nosotros. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar en la palabra del día de hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos la honra y la gloria solo a ti. Queremos poner, Señor, en tus manos este mensaje, Señor, para que tu palabra, Señor, sea ungida por tu Espíritu Santo, para que caiga en buena tierra, Señor, y produzca fruto abundante, y sobre todo, Señor, podamos ponerla por obras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cada vez que venimos a la casa de Dios, ¿verdad?, a la iglesia, aunque la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, pero cada vez que venimos a este lugar a congregarnos, tenemos que disponer nuestro corazón para abrirlo y para que Dios hable a nuestras vidas. Siempre la palabra de Dios, acuérdense que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Entonces siempre la palabra de Dios trae una bendición y un propósito para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si pudiéramos ponerle un título al mensaje de hoy, sería El río de su presencia. Y vamos a ir a Ezequiel 47, a leer del 1 al 5. Si lo pueden poner ahí en la pantalla, por favor. Ezequiel 47, y los que traigan Biblia, pues lo pueden buscar. Vamos a leer del 1 al 5. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río, y ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar a nado. Entonces, ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene Dios mismo preparado para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que quiero empezar a decirles es que Dios es un Dios de movimiento. O sea, Dios, así como el río, ¿verdad?, así como las corrientes de los ríos pues van avanzando, ¿verdad?, y si no avanzan pues el agua se echa a perder. Asimismo, Dios también es un Dios de movimiento, y quiere que nosotros también estemos en movimiento. Pero Dios, como dijimos hace rato, también es un Dios de propósito. O sea, Dios no únicamente nos salva y
y después nos discipula para que conozcamos su palabra de Dios, sino que también posteriormente Él nos prepara para que cumplamos el propósito que Él tiene para nosotros, que principalmente es llevar la palabra de Dios a otros, pero puede ser de muchísimas maneras para cada uno de los que estamos aquí. Dios también es un Dios de oportunidades. Eso quiere decir que cada día, acuérdense que la palabra de Dios dice que sus misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces Dios cada día nos da una oportunidad, y hoy es una nueva oportunidad para los que posiblemente nada más hayamos sido salvos y no hemos sido todavía discipulados o todavía no somos discípulos de Jesús. Pues es el día de hoy de avanzar hacia allá. Y si somos discípulos ya pero no hemos entrado en el propósito de Dios, pues este es el día, ¿verdad? Lo que Dios nos quiere decir este día es que no nos estanquemos, que no nos detengamos, que no nos paremos en el caminar con Dios. Me acuerdo mucho de una anécdota que escuché sobre esto, y decía que en los centros comerciales hay escaleras eléctricas. Entonces tú subes por la escalera eléctrica y luego si quieres bajar pues hay otra que es para bajar y una para subir. Pero esta persona decía, tú puedes subir también por la que va hacia abajo. Lo único que tienes que hacer es caminar más fuerte y vas a llegar hacia arriba, porque vas a vencer la velocidad de esa escalera eléctrica. Así es la vida cristiana. Necesitamos estar siempre en movimiento, porque hagan de cuenta que vamos subiendo esa escalera que va hacia abajo, pero nosotros vamos hacia arriba. Pero ¿qué pasa cuando nos paramos, cuando nos detenemos y nos estancamos? Nos vamos hacia abajo, ¿verdad? Entonces no es cierto eso de que yo me quedo aquí me estanco y ya lo ganado, ya lo gané, y de ahí luego cuando unos 10 años más pues le sigo, ¿no? Sino que donde estamos en el momento que nos paremos de ir hacia buscar el propósito de Dios en nuestras vidas, corremos el riesgo de irnos hacia atrás, de irnos hacia abajo y retroceder. Y me gusta mucho también que Dios es un Dios de retos. A Dios le gustan los retos, y los retos son para los valientes, los retos son para los que son diligentes, y los retos son para los esforzados. ¿Cuántos valientes, diligentes y esforzados hay aquí? A ver, levánteme la mano. Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, no es en lo que nosotros podamos hacer o desarrollar, sino que somos valientes, somos diligentes y somos esforzados porque confiamos en Él. Nosotros no tenemos ni idea de aquí, de la gente que está aquí ahorita, de los que estamos aquí, cuántos pastores puede haber aquí en Potencia que Dios tiene planeado levantar, cuántos misioneros, cuántos fundadores de orfanatorios, cuántos discipuladores de multitudes hay aquí. Definitivamente Dios tiene muchos de ellos aquí. La cuestión está en que nosotros veamos y busquemos a Dios y veamos el propósito que Dios tiene con nosotros. Rápidamente quiero comentarles un testimonio personal. Cuando yo estuve en la escuela, en la primaria, en la secundaria y hasta en la prepa, era demasiado tímido y no me gustaba estar al frente, ni mucho menos hablar al frente. Era para mí un trauma completo estar delante de las personas. Entonces lo que hacía era que llegaba a la clase, me iba al salón y me sentaba hasta el último lugar pegado a la pared, ¿no? Casi hacía un hoyo para ver si me podía hacer más para allá, pero ya no había lugar. Entonces ahí estaba, ¿verdad? No quería que nadie me miraba, por eso tenía la pared por atrás, y por eso yo los tenía de frente y ellos me tenían detrás, así es que no me podían ver. Pero Dios había puesto algo en mí que yo no sabía que existía, y era la capacidad de poder hablar y de poder llevar un liderazgo y de poder hablar delante de mucha gente. Entonces, así mismo tú te puedes estar preguntando, bueno, yo en realidad pues ¿qué puedo hacer si soy muy poca cosa? Bueno, pues eso es lo que tú crees, pero Dios cree de diferente manera, Él nos ve de diferente manera. Ahora, Dios nos ama así como estamos, pero Él no quiere dejarnos como estamos, sino quiere que vayamos hacia adelante. Entonces eso quiero que se te quede bien grabado. Dios nos ama así perfectamente como estamos, nos ama, pero no quiere que nos quedemos ahí donde estamos. Y precisamente el día de hoy es lo que vamos a tratar de explicar, que Dios quiere que vayamos siempre hacia adelante. Entonces tenemos que alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos a analizar 3 pasos
que nos pueden ayudar a alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. El primero es arrepentirnos de todo corazón de nuestra tibieza espiritual. Siempre que vamos a comenzar algo, tenemos que en primer lugar reconocer que no estamos bien, para entonces después arrepentirnos y decir, vamos hacia adelante. Siempre tenemos que hacer un alto y decir, bueno, porque si yo creo que estoy bien, entonces no me voy a arrepentir ni voy a seguir a ningún otro lado. Pero si yo creo que no estoy en el lugar donde Dios quiere que esté, entonces necesito primero arrepentirme. Y un versículo muy conocido, Segunda de Crónicas 7:14, lo vamos a leer rapidito, muchos de ustedes lo conocen. Habla sobre el arrepentimiento, habla sobre que tenemos que arrepentirnos. Y dice Segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, vienen 4, 5, 6, 7 cosas ahí que no nos vamos a detener a mencionarlas, pero lo que sí quiero decirles es que aquí estamos hablando de arrepentirnos, no de que estamos haciendo cosas malas, no de pecados, sino arrepentirnos de lo poco que le hemos entregado a Dios, de lo poco que hemos invertido en Dios, de lo poco a lo mejor en el escalafón que Dios debería estar en el primer lugar y a lo mejor en nuestras vidas está en tercero, cuarto o quinto. De eso debemos arrepentirnos y de eso se trata la plática de hoy, de que Dios mueva nuestros corazones, nos sacuda de tal manera que no nos haga estar a gusto como estamos, sino que Él nos dé un empujoncito y vayamos siempre hacia adelante. Entonces, primero, reconocer que no estamos donde deberíamos estar en el camino hacia alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Después, necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque esto no es de hacer una lista y decir lo que tengo que hacer y ponerme a hacerla y cumplirla, sino que primero es arrepentirnos y después es buscar a Dios. ¿Por qué buscar a Dios? Porque Él es el dador de vida, Él es el que nos llena, Él es el que nos guía, Él es el que nos motiva, Él es el que nos hace ver si en realidad necesitamos más de Él en nuestra vida. Salmo 27:4. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces fíjense lo que el salmista decía ahí, ¿verdad? Dice, una cosa he demandado, o sea, le he pedido a Dios, y esta es buscarlo a Él y estar en su casa, en su presencia, todos los días de mi vida. Ahí es donde nosotros entonces decimos, bueno, yo todos los días de mi vida le he estado buscando a Dios con esa hambre, con esa desesperación, con ese deseo de conocerle más a Dios. O a lo mejor ya estoy como en stand-by, ¿no? Como que ya estoy bien y de ahí no me muevo y de ahí nadie me mueve, ¿no? Pero acuérdense que Dios es un Dios de movimiento. Simplemente, por ejemplo, nuestro tiempo para leer la palabra de Dios. Por ejemplo, ayer, según el calendario que tenemos que llevar para leer la Biblia en un año completa, debimos haber leído los capítulos de Eclesiastés 5 y 6 y Romanos 15. A ver, levántame la mano quién los leyó o quién va ahí. Bueno, entonces quiere decir que estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Para predicar esto. Entonces, cuando nos metemos a leer la palabra de Dios, tiene que ser un deleite en nuestro corazón. No tiene que ser un esfuerzo, no tiene que ser de que, híjole, pues tengo que leer y tengo que orar porque pues así lo debo de hacer. Sino que debe de ser un deleite. Y cuando llega a ser un deleite, acuérdense que Jesús, por ejemplo, en los evangelios les dijo a sus discípulos, cuando les pidan que lleven una carga por 1 milla, ustedes llévenla 2. Eso quiere decir que los romanos les pedían a los judíos, lo agarraban ahí y le decían, a ver, tú cárgame esta carga o esta cosa que quiero llevar, y la tenían que llevar hasta donde ellos quisieran, y ahí, en ese caso era 1 milla. Pero Jesús decía que fueran no más allá, sino 2 millas, y así también es en lo espiritual. Se nos dice que tenemos que leer 3 capítulos al día para leer la Biblia al día y para leer la Biblia todo en un año y conocer su palabra de Dios. Pero ¿qué si yo quiero ir
una milla más, y quiero leer no 3 capítulos, sino 4, y no 3, sino 5, o no 3, sino 6, porque entonces ya me estoy deleitando en la palabra de Dios. Ya no lo estoy haciendo nada más porque me lo pidieron o porque lo tengo que hacer, sino lo estoy haciendo porque me deleito, y es insuficiente 3 capítulos, porque yo quiero más de Él, porque me he dado cuenta que en su palabra está la bendición, está la dirección y está el sustento para cada día de mi vida. Entonces tenemos que ir a ese lugar. Y el tercer paso, que es donde nos vamos a entretener un poquito más, es que necesitamos esforzarnos con todo nuestro cuerpo, alma y mente. También tenemos que poner de nosotros mismos. No todo es automático, no todo es mágico, no todo es inmediato, sino nosotros también tenemos que poner nuestro esfuerzo. Y es ahí donde vamos a entrar al pasaje que leímos al principio de Ezequiel 47. Entonces vamos a analizar el pasaje de Ezequiel 47 para entender mejor este tercer punto. Pero antes de eso, acuérdense que debemos primero arrepentirnos y luego después buscar a Dios y después empezar a esforzarnos para encontrar ese propósito de Dios. Entonces, como se dieron cuenta en este pasaje de Ezequiel, cuando lo leímos, habla de un río. Y ese río nace del templo de Dios. O sea, ese río es un río de la presencia de Dios. Y dice en el versículo 1, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Ahí donde dice en la casa, en la Nueva Versión Internacional dice en el templo. O sea, en el templo de Dios. Esta es la casa de Dios. De ahí nace ese río. Por eso es importante que recorramos ese río, porque es un río que viene de Dios y que viene de su presencia. Entonces, ese río viene de su presencia. Y dice en el versículo 2, dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que todas las aguas salían del lado derecho. Salían, eso quiere decir que fluían, las aguas del río fluían y estaban en movimiento esas aguas, siempre en movimiento. Y acuérdense que siempre Dios está en movimiento y quiere que nosotros también estemos en movimiento. Y las aguas siguen en movimiento. Hagan de cuenta que vamos a ir recorriendo el río. Imagínense ahí, póngase su chaleco salvavidas si no sabe nadar, póngase su casco, porque a veces hay piedras ahí cerca del río, y saque su remo, ¿verdad?, para avanzar más rápido. Entonces el río sigue fluyendo, y el río llega. Entonces dice en el versículo 3, dice que salió el varón hacia el oriente. Está hablando el profeta Ezequiel, que estaba recibiendo esta visión, y el varón probablemente era un ángel. Dice, salió el varón hacia el oriente llevando un cordel para medir, o sea, una cinta para medir, y midió 1000 codos. Estos no son, codos no son regiomontanos, sin ofender aquí a mi pariente, sino que es una medida que se usaba, que significan 500 metros. Dice que lo llevó y él se dejó llevar y caminó 500 metros sobre, ya no nada más ahí donde nacía el río, sino caminó 500 metros más. Y entonces el agua le llegaba a los tobillos. Entonces comienza a crecer, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestras vidas, porque empiezo a caminar sobre ese río que es la presencia de Dios. Me atrevo a mojarme los pies, porque a lo mejor antes era espectador, a lo mejor algunos de los que estamos aquí somos espectadores, ¿verdad? Yo voy los domingos nada más y yo veo, yo me siento, ese es mi ministerio, ¿verdad? Cuidar esa silla, que nadie me la gane, todos los domingos estar ahí. Yo aquí estuve mucho tiempo, por eso les digo, todo lo que se los digo es porque Dios me lo ha dicho a mí. Ahí exactamente, ahí estaba sentado yo, y esa era mi silla, ese era mi ministerio, siempre la cuidaba, y si la ensuciaba a alguien, yo te la tenía que limpiar, y me enojaba si alguien me la ganaba, ¿no? Me sentaba detrás de él y oraba para que se moviera el otro domingo, ¿no? Entonces, pero ese no es lo del ministerio que Dios nos ha dado, ¿verdad? Yo creía que ese era, pero no era así, ¿verdad? Entonces, posiblemente, a lo mejor algunos de los que estamos aquí, nos congregamos irregularmente. Eso quiere decir que, bueno, pues a veces vamos, y si hay fútbol, pues no voy, si hace calor tampoco, si hace frío, si llueve, si hace viento. No tenemos todavía esa disciplina. A lo mejor no oramos y leemos regularmente como deberíamos, cada día, sin falta. Y obviamente no estamos sirviendo.
al Señor, no estamos haciendo nada para Él. Entonces necesitamos meternos al río y empezar a caminar, aunque sea con el agua a los tobillos, para que la presencia de Dios empiece a crecer en nosotros. Tenemos que comenzar por el principio. No podemos subir de ahí. Yo no pude subir de la silla aquí al púlpito. Tuve que pasar por muchos otros lugares donde Dios me enseñó, me disciplinó y me entrenó para poder estar haciendo lo que hoy hacemos. Entonces necesitamos congregarnos regularmente. No le vaya a pasar como la señora que le dijo a su hijo: hijito, pues es domingo, hay que ir a la iglesia. Y el hijo no quería, ¿no? ¿Cuántos tienen hijos así? Que hay que casi tirarlos de la cama para que se metan al baño y vengan a la iglesia. Entonces el hijo pues no quería venir y la mamá pues quería traerlo, hasta que el hijo le dijo: bueno, pues entonces dame 3 razones por las que debo de ir a la iglesia. Y la mamá le dice: bueno, en primer lugar tienes 45 años, en segundo lugar es domingo, es día del Señor, y en tercer lugar eres el pastor y tienes que ir a predicar, porque si no, no va a haber predicador. Digo, yo sé que aquí no pasa eso, ¿no? Pero en otros lados sí. Entonces hay que atrevernos a mojarnos los pies. Todavía estamos en control nosotros, ¿verdad? Si nos metemos al agua y nos llega a los tobillos, pues así como que a lo mejor si hay corriente fuerte nos desequilibra un poquito, pero ahí estamos nosotros todavía en control de nuestra vida, pero ya nos esforzamos porque fuimos 500 metros hacia adelante, y eso es lo que Dios quiere que vayamos, hacia adelante siempre. Entonces, si tú estás fuera del río, tu decisión hoy es meterte al río, mojarte los tobillos. Eso quiere decir que necesitas empezar a congregarte regularmente, a orar y leer regularmente, y eso es lo primero antes de empezar a servir. Y sin embargo el río sigue creciendo. Si leemos en el versículo 4, dice que me dio otros 1000 codos, acuérdense que no son los codos que dijimos, ¿verdad? Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Entonces sigue creciendo la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque vamos caminando hacia adelante, porque vamos obedeciendo al varón. No le decimos: ay, no, pues yo no sé nadar, a lo mejor allá hay peces, me pueden morder, o no me gusta caminar sobre las piedras del río, sino que obedeció. Y así nosotros necesitamos obedecer para seguir hacia adelante. Nuestras rodillas significan que nosotros decidimos. Bueno, antes se me había olvidado, los pies, dice aquí, deciden a dónde vamos. Nuestros pies deciden si nos vamos el domingo a descansar, o nos venimos a la iglesia, si vamos a orar o si vamos a ver la televisión. Nuestros pies son los que nos llevan hacia el lugar donde Dios quiere que estemos. Por eso tienen que estar bajo la corriente. Y las rodillas deciden cuánto oramos. Si oramos 1 minuto, o a lo mejor no oramos en varios días, pero Dios quiere que entremos a la presencia todos los días. Por eso quiere que comencemos mojándonos primero los tobillos, para que nos congreguemos regularmente, para que oremos regularmente, y después entonces caminemos otros 500 metros y el agua nos llegue a las rodillas. Entonces ya seamos capaces de congregarnos regularmente, de orar y leer regularmente, y sin embargo todavía no estamos sirviendo. Ese es el agua a las rodillas. Pero Dios siempre va hacia adelante. Nuestro principal propósito, bueno, eso de no estar sirviendo, nuestro principal propósito en esta vida, se los voy a adelantar de una vez, es servir a Dios a través de servir a los demás. No es servirme a mí mismo, sino es servir a Dios a través de servir a los demás. La mayor bendición que yo he encontrado en estos más de 30 años que tengo de conocer a Dios es que sirviendo es la mejor manera como la bendición puede llegar a mi vida, porque viene de parte de Dios. Ya no es la que yo busco, ya no es la que yo me esfuerzo, ya no es la que yo peleo, sino es la que Dios me da conforme a su voluntad. Entonces, conforme yo le he entendido eso, entonces conforme más sirvo, más Dios me bendice. Y ahí no podemos ganarle a Dios en cuanto a dar. Fíjense esto, hay 3 fechas importantes en nuestra vida. La primera, usted fíjese, ¿verdad? Cada uno, cuando nacemos físicamente. Aquí yo le puse el año, pero si quiere póngale la fecha y no el año, porque si no vamos a ver cuántos tiene, ¿verdad? Y luego la segunda, cuando nacemos espiritualmente, cuando conocemos a Jesús y nuestra vida empieza a cambiar. Póngale ahí también
bueno, en su mente, o escríbale su año. Pero la tercera es la más importante, cuando entendemos para qué nacimos. Y esa es la más difícil, porque nacer físicamente, bueno, pues ahí estamos, ¿verdad? Nuestros padres nos engendraron. Nacer espiritualmente, qué privilegio, ¿verdad? Que alguien nos compartió y Dios nos amó y nos salvó. Pero entender para qué nacimos, o sea, entender el propósito, para qué Dios nos salvó y para qué nacimos, ahí es donde hay que ponerse las cosas en serio, ¿verdad? Para buscar y entender, porque cuando encontramos ese propósito, entonces ya no hay nada que nos detenga para cumplir todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el agua a las rodillas, todavía sigo estando en control, ¿verdad? El agua me llega a las rodillas, ya me mojé los pies, ya pasé de los tobillos a las rodillas. Sin embargo, todavía sigo estando en control, porque todavía estoy parado y todavía yo decido, ¿verdad?, a dónde moverme. Pero ya me esforcé y caminé 500 metros más. El río sigue creciendo, y dice ahí mismo en el versículo 4 de Ezequiel, pero en la segunda parte dice que midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos es la cintura, o como decía alguien por ahí, donde algún día estuvo la cintura, ahí son los lomos. Entonces, cuando seguimos adelante es porque decimos, ya probé de Dios, me gustó y voy por más. Y ese más es el compromiso, es comprometerme con Dios. Yo quiero, así como Él se compromete conmigo, yo quiero comprometerme con Él. Nuestra cintura significa nuestra fuerza, nuestra voluntad. Ya cuando estamos ahí, ya nos congregamos regularmente, porque entendemos que es un mandamiento, ¿verdad?, que no nos dejemos de congregar. Ya oramos y leemos regularmente, posiblemente ya vamos más allá de una milla. Ya no oramos nada más por 5 minutos por nuestras peticiones, sino tenemos un tiempo para estar delante de la presencia de Dios. Y ya levantamos la mano para decir, yo quiero servir, yo quiero hacer algo para Dios, porque Dios ha hecho mucho por mí y yo quiero hacer para Dios también lo que Él ha dispuesto para mí. Hay 3 tipos de personas también en el reino de Dios. La primera son los cristianos pasivos, que básicamente son espectadores y dicen, bueno, pues si Dios quiere que gane al mundo, pues Él conoce mi dirección de email, mi Twitter y mi Facebook y todo, y Él me va a mandar un email si Él quiere que yo haga algo, ¿no? Eso es ser pasivo, ¿verdad? Luego tenemos a los soñadores. Los soñadores son los que construyen castillos y planes, pero no pueden o no quieren cumplirlos. O sea, llegan al punto de decir, pues sí, voy a hacer esto para Dios y voy a comprometerme con esto, y empiezan y al ratito se va para abajo, ¿verdad? Se desbarata todo. Pero la tercer tipo de personas en el reino de Dios son los conquistadores. Esos conquistadores son los que siempre van hacia adelante, no importando las circunstancias, si sean buenas o si sean malas. Los conquistadores han entendido que Dios está de su parte, que Dios es el creador de esta tierra, que Dios sigue gobernando el universo, que nosotros somos sus hijos, que Él nos ama, que Él tiene lo mejor para nosotros, que Él tiene un propósito y va a cumplir ese propósito. Esos son los conquistadores. Esos son los conquistadores, y esos son los que Dios quiere que seamos nosotros, cada uno de nosotros, conquistadores. Entonces, el agua a la cintura todavía sentimos, estamos en control todavía, ¿verdad? Porque estamos parados bajo el suelo. Y ya nos esforzamos otros 500 metros más. Ahora vamos a ver qué pasa después, ¿verdad?, de que el agua llega a los tobillos, a la rodilla y a la cintura. El río obviamente sigue creciendo, porque acuérdense que Dios siempre va en movimiento, siempre va hacia adelante. Ezequiel, versículo 5, dice que midió otros 1000 y era ya el río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasar sino a nado. Entonces, ya probé, me gustó, y ahora voy por todo lo que Dios tiene para mí. Todo lo que Dios tiene para mí, cosas increíbles. No se imaginan todas las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de ustedes. Es increíble, o sea, son cosas que no te puedes imaginar, que dices,
no puede ser posible, ¿verdad? Si a mí me hubieran contado esto hace 10, 15 o 20 o 30 años, hubiera dicho yo, no es posible, es una mentira, es un error. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. ¿Sabías? Fíjense bien en esto. ¿Sabían que solo hay una sola persona que puede impedir el propósito de Dios para nuestra vida? Ni Dios lo puede truncar porque Él fue el que lo planeó, ni el enemigo lo puede destruir, ni cualquier persona alrededor de nosotros, ni circunstancia alrededor de nosotros puede impedir que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. La única persona que puede hacer eso somos nosotros mismos, al no seguir hacia adelante, al no seguir en movimiento. Entonces mediten eso. Nado, o sea, el agua nadando significa que ahora Dios tiene el control de nuestra vida. Ya estamos sirviendo entonces regularmente. Hemos entendido que el servicio es importante para Dios y que nos bendice también a nosotros. Estamos sirviendo regularmente, pero queremos más de la presencia de Dios. O sea, siempre Dios, no sé cómo le hace, pero cuando llegamos a un lugar, luego Él pone el deseo de seguir hacia adelante y Él tiene más. Entonces, en el agua nadando, pues obviamente ya no tenemos el control, ¿verdad? Sino nos vamos, nadamos o flotamos o nadamos para flotar, pero ya no tenemos el control porque vamos sobre la corriente hacia donde nos lleva Dios. Y ese es un punto muy importante, porque ahí entonces ya no haces las cosas que tú crees que debes de hacer para Dios, sino haces las cosas que Dios tiene específicamente preparadas para ti. Y también nos esforzamos 500 metros. Y ahí terminamos ese proceso, ¿verdad? Pero luego viene la segunda parte de este viaje. Ya se puede quitar sus salvavidas y vamos a salir del río. No se quita el casco porque hay piedras en la orilla. Y el remo pues ya lo puede poner ahí a un lado, ¿no? En el río hay preguntas importantes. Fíjese lo que dice el versículo 6, dice: y el varón le dijo al profeta, dice: ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Pero le dice: ¿has visto? O sea, te has dado cuenta, has comprendido. Pero quiero que entiendan que no le hizo esa pregunta cuando estaba con el agua a los tobillos, ni se la hizo tampoco cuando estaba el agua a las rodillas, ni se la hizo tampoco cuando estaba el agua a la cintura. Se la hizo cuando ya estaba nadando y la corriente del río ya era abundante. Eso nos habla de que Dios, has visto, Él abre nuestros ojos espirituales, pero cuando nosotros somos obedientes y vamos hacia adelante a buscar el propósito de Dios. Eso quiere decir que tenemos que seguir adelante, siempre hacia adelante, de los tobillos a las rodillas, de las rodillas a la cintura y de la cintura al nado. Y ahí es donde Dios va a abrir nuestros ojos espirituales y nos va a empezar a mostrar cosas tremendas. Aquí las vamos a ver. Dice que en el río hay que regresar a la orilla, o sea, salirse del río para observar la obra de Dios. ¿Y cuál es esa obra de Dios? Bueno, pues ahí en la segunda parte del 6 dice: después me llevó y me hizo volver por la ribera, o sea, salió, ¿verdad?, a la orilla del río. Y dice en el 7 que volviendo, o sea, regresando, porque acuérdense que habían recorrido una cierta distancia, yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Ahora mi pregunta es si esos árboles estaban ahí o no, porque al principio parece como que no los vio, hasta que el varón le abrió los ojos y entonces empezó a ver todo lo que había alrededor del río. Y es entonces ahí cuando Dios empieza a revelarnos todas esas cosas importantes para nuestra vida. Es precisamente por eso que tenemos que seguir siempre hacia adelante hasta llegar a la meta. Dice que había muchísimos árboles y me dijo: estas aguas, salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Entonces dice que había muchos árboles, y los árboles pues ¿qué dan? Dan fruto. Eso quiere decir que había mucho fruto alrededor de esa riviera, ahí donde él estaba nadando. Y había sanidad para las aguas. La sanidad habla de vida y la enfermedad habla de muerte. Entonces estamos hablando de frutos y de vida. Y eso es específicamente para nosotros. Si nosotros queremos tener fruto abundante en nuestra vida y tener sanidad también en nosotros, necesitamos entonces recorrer ese río para que Dios abra nuestros ojos y
y entonces nos permita con sus ojos espirituales empezar a ver las bendiciones que Él tiene preparadas. Si no, estamos velados. Si no estamos velados y no vemos más que los problemas y las dificultades. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Pero tenemos que pasar por ese proceso. En el río también hay vida en abundancia. Dice el versículo 9 que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren esos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todos los que entraren en este río. Entonces dice que las almas vivientes vivirán, no dice que estaban muertas, sino que estaban vivas y que van a vivir más. Ahí está hablando de salvación, ¿verdad? Cuando vivimos nada más porque estamos en esta tierra, pero entonces luego empezamos a vivir para Jesús. Eso es la salvación. Hay salvación también allá a la orilla del río, cuando recorremos ese río. Y dice que hay muchísimos peces también. Acuérdense que Dios nos ha llamado a ser pescadores como le dijo a Pedro, ¿verdad? Ya no vas a ser pescador de peces, sino vas a ser pescador de hombres. Entonces dice que hay muchos peces, y esos peces significan almas para Cristo. Entonces ahí vemos una bendición que ya no es para nosotros, pero es para los demás, para servir a los demás. Salvación y almas para Cristo. Pero también en el río hay muchos peces, pero también muchos pescadores. En el 10 dice, y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta Englaín serán su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Entonces, muchos pescadores. Eso quiere decir para ganar almas. Ese es el propósito principal que Dios tiene, que ganemos almas. Pero ahí están, tenemos que recorrer ese río. Muchos peces, no nada más pescadores, porque imagínense si hubiera muchos pescadores y no hubiera peces, pues no agarraría nada, ¿verdad? Pero dice que había muchos pescadores y muchos peces. Y este es el tiempo de la gran cosecha. Este es el tiempo donde mucha gente necesita escuchar la palabra de parte de nosotros. Cuando nosotros seamos capaces de ya no vernos a nosotros mismos, sino ver a los demás como nuestra responsabilidad, como nuestro propósito, como nuestra oportunidad de servir a Dios, entonces vamos a entender esto y lo vamos a poner por obra. En el río también hay mucha sal, dice el versículo 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. O sea, había mucha salinidad ahí. Y acuérdense que la sal se usa, y se usaba mucho más anteriormente, para preservar. Antes que hubiera refrigeradores para congelar, todo se salaba para que no se echara a perder. La carne, por ejemplo, se salaba y duraba mucho tiempo para que no se echara a perder. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos esa sal. Nosotros somos los que vamos a preservar que esta generación no se vaya al infierno, pero es nuestra responsabilidad y nuestro propósito de Dios encontrar el camino correcto para lograrlo. En el río también hay mucho fruto, pero también hay sanidad, dice el versículo 12. Dice, y junto al río, en la riviera, a uno y a otro lado crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. Y me gusta cómo dice la versión internacional, ahí donde dice a su tiempo madurará, dice cada mes darán frutos nuevos. O sea, está hablando de un árbol espiritual, porque los árboles naturales no dan fruto cada mes, dan fruto una vez al año nada más. Pero en la nueva versión internacional dice cada mes darán frutos nuevos. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues son esas almas a las cuales Dios quiere que nosotros vayamos. Y dice, a su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario, lo que habíamos visto en el principio, ¿verdad? Salen del templo, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Entonces, su fruto quiere decir que hay mucho fruto, habla de bendición abundante. Y las hojas dice que son para sanidad de nosotros y de las demás personas también, a las que vamos a ir a compartirles, que puede ser una sanidad física, una sanidad emocional o una sanidad espiritual. Entonces, la palabra de Dios es importante y es lo más esencial que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, este día quiero dejar esa palabra en cada uno de ustedes.
A lo mejor algunos están que no se han atrevido a mojarse los pies, pero es el momento de meterse al río. A lo mejor otros ya están con el agua a los tobillos, pero Dios quiere que sigan hacia adelante para que el agua llegue a las rodillas. A lo mejor otros están con el agua a las rodillas, pero Dios quiere que vayan hacia el agua a la cintura. A lo mejor otros están ya con el agua a la cintura, pero Dios quiere que se metan completamente todo el cuerpo a nado, ¿verdad? Porque acuérdense que después de nadar es cuando Dios habla en nuestros ojos y empezamos a ver todas las bendiciones que hay alrededor de nosotros, para nosotros, y no únicamente para nosotros, sino también para los que nos rodean. Entonces vamos a ser esos conquistadores y esas personas que vamos a cumplir. Fíjense que Dios tiene un anhelo, un propósito y un deseo en su corazón. O sea, Dios no murió, decía un pastor, Dios no murió por 50 o 100 o 1000 o 2000 personas. Dios murió por todo el mundo. O sea, Jesús murió en la cruz por todo el mundo, y la salvación alcanza para todo el mundo. Es por eso que nosotros hemos sido salvados, pero no nada más hemos sido salvados para ser salvos, sino hemos sido salvados para luego ser discípulos y luego entrar en el propósito de Dios, entregar nuestra vida. Y para entregar nuestra vida no tienes que dedicarte de tiempo completo o ir al instituto bíblico, que si Dios te permite ir al instituto bíblico y estar de tiempo completo, pues mucho mejor. Pero la gran mayoría de nosotros, Dios no nos llama a estar de tiempo completo y a ir al instituto bíblico. Sin embargo, aun cuando tengas trabajo, aun cuando tengas familia, aun cuando tengas obligaciones, se puede hacer la obra de Dios y se puede ir hacia adelante. Un ejemplo somos nosotros. Humildemente les podemos decir que durante todos estos 10 años hemos abierto esas congregaciones y vamos a seguir abriendo congregaciones, y trabajamos de tiempo completo y no tuvimos la oportunidad de estar en un instituto bíblico, pero Dios mira el corazón que hay en nosotros y no hay nada, acuérdense que no hay nada que pueda evitar el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas, sino únicamente nosotros. Y así como nosotros podemos impedir eso, también nosotros podemos ser el canal para que esto se cumpla nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, vamos a tomar un tiempo. Quiero que todos inclinen su cabeza y vamos a orar un tiempecito. Si me pueden ayudar un poquito con el piano, por favor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque este día tú has traído una palabra de reto, Señor, a nosotros. Una palabra para sacudirnos, una palabra para movernos, una palabra para hacernos entender, Señor, nuestro propósito. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado, pero no queremos quedarnos únicamente con la salvación. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has discipulado y ahora somos tus discípulos, pero no queremos quedarnos ahí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un propósito específico para cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos permites entender esta mañana ese propósito. Posiblemente hay algunos aquí que están todavía con el agua en los tobillos y Dios te haya hablado este día. Y Dios está viendo nuestros corazones y nuestras palabras. Haz ahí delante de Dios un compromiso y decirle: Señor, yo quiero ir más allá, más adelante, yo quiero recorrer 500 metros más para que el agua me llegue a las rodillas. Posiblemente haya otros que tienen el agua a las rodillas, pero que no están conforme con eso. Es el momento de levantarse, es el momento de hacer compromiso, es el momento de ponerse a trabajar, a servir. En este momento haz ese compromiso con Dios, que no salgas igual, que no sea una plática más, sino que verdaderamente haga el efecto, el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Posiblemente haya otros que ya están con el agua a la cintura, pero que tienen hambre todavía de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que en ellos pongas más hambre de ti, porque tú, Señor, eres un Dios infinito, un Dios que no podemos terminar de conocer, un Dios que tiene cosas increíbles y maravillosas para cada uno de nosotros. Pero necesitamos empezar, en primer lugar, arrepintiéndonos si hemos sido tibios,
si hemos sido diligentes, si hemos sido, que no hemos cumplido el propósito de Dios. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos delante de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos des una nueva oportunidad, que nos des la fuerza, la capacidad, la voluntad de hacer lo que no hemos podido hacer. Que tú pongas ese fuego en nuestro corazón para que arda y consuma, de tal manera que podamos seguir recorriendo el río y podamos llegar a que nuestros ojos espirituales se abran y podamos ver, Señor, toda esa bendición y ese propósito que tú tienes para nosotros, Señor. No permitas, Señor, que nos quedemos estancados. No permitas, Señor, que nos quedemos parados. No permitas, Señor, que nos quedemos rezagados. Nosotros queremos ir, Señor, hacia adelante. Nosotros queremos servirte más, amarte más, obedecerte más, buscarte más, conocerte más, Señor. No hay nada ni nadie más importante que tú, Señor, en nuestras vidas. Lo único que puede satisfacer nuestros corazones eres tú, Señor. ¿A dónde más iremos, Señor, sino únicamente a ti? Todo es vano, todo es pasajero, todo pasa ligeramente, fácilmente y rápidamente, pero tú, Señor, nunca pasas. Por eso este día, Señor, queremos hacer un compromiso contigo, Señor, de ir hacia adelante, de ir hacia la meta, de ir hacia todo lo que tú tienes preparado, Señor, para nosotros. Ese es el deseo, Señor, en nuestro corazón. Y por eso te alabamos, y por eso te bendecimos, y por eso te damos gloria a ti, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores. Tú eres el creador de la tierra y del universo y de todo lo que hay delante de nosotros. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos. Queremos ser tus amigos, Señor, también. Queremos ser tus amigos, Señor, también. Queremos ser, Señor, tus amigos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.